combinada que le llaman Espejo, entre la Universidad Privada del Norte de Lima, Perú, y la Universidad Libre de Colombia, la sede de Cartagena, en lo que tiene que ver en la asignatura de Derecho Laboral Individual en Colombia y allá en Lima, Perú, Laboral 1. Quiero contextualizarlo de que en Colombia existe una legislación laboral bastante antigua, de una legislación de 1950, es un código es decir, una recopilación de normativas que venían desde el siglo XIX y que se recogieron y de acuerdo a las, digamos que las influencias liberales que se venían dando en Europa después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues se estableció un código una recopilación, una reglamentación de las relaciones laborales, dividido en dos libros. El libro primero está todo lo que es el derecho laboral individual, es decir, la reglamentación o la regulación de las relaciones jurídicas que se presenta entre el trabajador y el empleador. Y el libro número 2, el segundo libro de este código, es todo lo que tiene que ver con el derecho colectivo, es decir, la reglamentación de las asociaciones profesionales, que en Colombia ellas desde el punto de vista constitucional tienen un aforo, un fundamento constitucional de que los trabajadores pueden hacer uso del derecho de asociación sindical y pueden incluso la huelga está garantizada dentro de la Constitución colombiana, el derecho a la huelga. Bueno, eso para hacerle una contextualización con respecto a cómo es la legislación laboral colombiana privada, ese con respecto al derecho privado. Pero con respecto a los servidores públicos, es decir, a los trabajadores, aquellos que tienen una relación con la administración pública, con la nación o con los distintos entes de la administración pública, ellos tienen una reglamentación especial del régimen del empleado oficial, del servidor oficial en general. Eso es una materia una asignatura que se ve acá en la Universidad Libre, ya en los últimos semestres del nuevo pénsul, del último año en el viejo pénsul, que se llama Derecho Laboral Administrativo. Entonces, en esa actividad tenemos dos reglamentaciones con respecto a los trabajadores, lo de los privados, donde el empleador es de particular, y con respecto a cuando el empleador es el Estado. Bueno, en ese orden de ideas, pues el profesor Marcos y yo estuvimos hablando con respecto a cuáles serían las clases a dar. Esta clase todavía yo no la he dado en segundo año allá en Colombia. Apenas comenzamos a ver prestaciones sociales, pero el profesor Marcos cuando me tocó que el tema de él era beneficios económicos y de acuerdo a lo que me estaba diciendo, entendía que era el símil de Colombia era prestaciones sociales. Entonces, ese es un concepto muy colombiano. Yo le decía a Sandra Smith, que me recibió cuando entré a esta charla, que este concepto de prestaciones sociales, es que el legislador en Colombia la tenía clara en el sentido de que la retribución o la remuneración, el pago de los salarios a los trabajadores no es bueno. Aquí en Colombia el pago no es bueno, es malo, digámoslo así, es malo. Entonces, para tratar de hacer un poco más socialmente justo, equilibrado socialmente con el trabajador, se inventaron el concepto de prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales son como unos beneficios, unos derechos para tratar de hacerme más llevadera la vida del trabajador. Entonces, son derechos a favor de los trabajadores reconocidos a fin de que tengan privilegios o garantías sufragadas por el empleador para mejorar las condiciones de los trabajadores. La Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que en Colombia es el máximo tribunal en materia laboral, ha considerado que el concepto de prestación social hace referencia a que es lo que el empleador le adeuda al trabajador, no como prestación directa del servicio, que en ese caso sería el salario, sino como beneficios que el legislador le ha impuesto al empleador a fin de que mejorar las condiciones de los trabajadores. Además, estos beneficios tienen como fin atender las necesidades o riesgos originados durante el desarrollo de la actividad laboral. Entonces,
en este orden de ideas, sigue la Corte manifestando que es por vigencia de la ley o por haberse pactado en convenciones colectivas. Acá las convenciones colectivas son los acuerdos que se hacen entre el empleador y el sindicato. Pactos colectivos es acuerdos que se hacen entre el empleador y trabajadores en general. O contrato de trabajo, o establecida en el reglamento interno de trabajo, o en fallos arbitrales, o en cualquier otro acto unilateral del patrono para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono. Esta es la sentencia del 18 de julio del año de 1985. Entonces, teniendo en cuenta que ya creo que entendimos que son las prestaciones sociales, son, digamos que unos beneficios, además de del salario, que el empleador le debe reconocer y pagar al trabajador para hacer más llevadera su vida, para tratar de equilibrar el injusto salario que reciben los trabajadores en Colombia. Entonces, el legislador también se preocupó de que esa prestación social pudiera estar repartida en diferentes sectores o en diferentes campos de la vida de los trabajadores. Y entonces se creó un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social que maneja básicamente tres aspectos en Colombia. Son tres aspectos. Un sistema general de pensiones, un sistema general de salud y un sistema general de riesgos laborales. El sistema general de pensiones en Colombia, ¿qué es lo que busca? Entregarle al trabajador cuando sufra o cuando se va inmerso en un siniestro, como en el siniestro de la vejez o el siniestro de la invalidez o el siniestro de la muerte con respecto a sus parientes. Entonces, el sistema general de pensiones le reconoce al trabajador una pensión, es decir, es una gratificación mensual, un dinero mensual para que pueda soportar el siniestro de la vejez. O sea, se maneja como especie de un seguro, un concepto de seguro, donde el siniestro de la vejez o el siniestro de la invalidez o el siniestro de la muerte. Cuando ellos se presentan, entonces el sistema le paga una pensión mensual hasta que la persona fallezca. Y si la persona fallece y tiene parientes, se le sigue pagando esa pensión a los parientes de acuerdo a unas condiciones que establece el mismo legislador. Este sistema general de pensiones acá en Colombia es del Estado, o sea, el negocio es del Estado. El Estado le ha dado en concesión a unos operadores privados y el Estado tiene sus propios fondos de pensiones. Hay un fondo de pensión del Estado que se llama Colpensiones, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Ese es un fondo del Estado que cualquier trabajador del sector público o sector privado se puede afiliar y puede cotizar él de su salario. El empleador le toma una parte de su salario y el empleador pone otra parte de su patrimonio mensualmente. Eso se llama aportes a pensión. Y eso se va pagando todos los meses a ese fondo, de acuerdo a unas condiciones que la ley establece con respecto a tiempo de servicio y con respecto a la edad, que es bastante amplio. Estamos hablando de que la persona puede tener derecho con respecto a la vejez, después de haber cotizado más o menos unos 25 años, más o menos unos 25 años de trabajo, tener derecho a recibir su pensión de vejez. Si la persona, el trabajador, en su actividad laboral, ya sea por un riesgo de origen común, es decir, se le presentó un riesgo que no tiene nada que ver con el trabajo, entonces el sistema les reconoce una pensión de invalidez si la persona se considera inválida de acuerdo a la ley colombiana. ¿Qué quiere decir que es invalidez? En Colombia, un inválido es aquella persona que tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Es decir, un PCL, pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% de esa pérdida.
Entonces, una persona que tenga 50% más de pérdida de capacidad laboral en Colombia se considera inválida. Eso se determina ¿cómo? Lo determina la calificación que hagan las juntas, en últimas, las juntas de calificación de invalidez. En primera instancia, la Junta Regional, en cada departamento, bueno, Colombia está dividida geográficamente en departamentos, la nación colombiana, la República de Colombia en departamentos, entonces en cada departamento existe una Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y si las personas que intervienen en la calificación, que él no solamente es el trabajador, sino también las entidades que administran el sistema, porque hay unas entidades que administran el sistema de pensiones, es decir, hay fondos de pensiones, hay empresas promotoras de salud y hay unas administradoras de riesgos laborales, ellas hacen parte de este trámite, pero como estamos hablando de un régimen de un posible invalidez de origen común, nada más corresponde al doliente, que en este caso es el fondo de pensiones. Entonces, si el fondo de pensiones o el trabajador no está de acuerdo con la calificación, interpone un recurso de apelación contra el dictamen para que vaya ante la Junta Nacional, que está en Bogotá, en la segunda instancia, para tramitar el recurso de apelación. Entonces, eso es más o menos lo que son las prestaciones sociales con respecto que reconoce, y son prestaciones sociales económicas que reconoce el sistema general de pensiones, que hay dos, un fondo del Estado y hay un fondo y unos fondos particulares que maneja una situación un poco diferente, pero igual es una pensión también. Ahora mismo ya quedó claro de que las pensiones que reconoce el Estado a través del sistema de pensiones son más jugosas que las que reconocen los fondos privados. Bueno, eso así a grandes riesgos lo que es el sistema, de forma general lo que es el sistema general de pensiones en Colombia. Existe otro sistema, que es el sistema de salud. Igual el trabajador también cotiza en salud. Hay que aclarar que en el mismo Código Sustantivo del Trabajo se establece que la salud es responsabilidad del empleador. La salud ocupacional, la salud en el trabajo, es responsabilidad directa del empleador. Es decir, se entiende como si hubiera un nexo causal. Se presenta un accidente, una enfermedad profesional dentro de la empresa y responde el empleador directamente. Y también si se presentan patologías, si se presentan accidentes o enfermedades de origen común, igual el sistema de salud lo atiende y lo trata de recuperar. Entonces la idea del sistema de salud es de que con cotizaciones del empleador y el trabajador, ese sistema se fortalece y puede atender a los trabajadores en cualquier clínica, en cualquier hospital, que se llama, para que las personas puedan ser atendidas y puedan ser recuperadas, curadas, por esas contingencias que se presenten con respecto a la salud. Este sistema reconoce unas prestaciones sociales económicas y otras asistenciales. Las prestaciones, reconoce realmente dos prestaciones económicas. La primera es el subsidio por incapacidad temporal. Es un subsidio, es un dinero que se le entrega al trabajador durante el tiempo que está incapacitado. Si el médico tratante considera de que no puede trabajar, entonces lo incapacita para que no vaya a trabajar. Esa incapacidad no la paga el empleador. La incapacidad la paga la empresa promotora de salud. Es decir, el sistema general de salud es administrado por unos particulares, ¿cierto? Que el Estado les dio la concesión para que ellos explotaran el negocio de la salud. Y entonces esos particulares reciben la cotización mensual, porque la paga el empleador, una cotización mensual, que sale de aportes del salario del trabajador y aporte del empleador, para que cuando se le presente al trabajador o a su familia se le presente alguna contingencia respecto a la salud, pueda ser atendido por el sistema. Repito, el sistema del Estado, pero hay una concesión con los particulares. Y quienes administran este sistema son unas empresas promotoras de salud. Hay varias acá en Colombia. El sistema no es perfecto, tiene problemas bastante,
pero también tiene sus bondades y tiene su agilidad, pero tiene problemas, porque de todos modos son particulares que lo que buscan es el beneficio, la utilidad. Entonces, ahí hay un contrasentido, porque la salud se debe entender como un derecho acá lo conocemos como un derecho de primera generación, es un derecho súper importante. Entonces hay un contrasentido porque va en contravía con respecto al negocio de la salud que la explotan los particulares, y entonces eso, la idea que en particular trata de sacarle provecho, es decir, la utilidad del negocio. Ese ha sido uno de los problemas que ha tenido el sistema. Finalmente, existe este sistema que es el sistema de riesgos laborales. Este lo administran las administradoras de riesgos laborales. ¿Y en qué consiste? En que el empleador se afilia al sistema. Él se afilia porque la salud de los trabajadores es su responsabilidad. Entonces, él se afilia a este sistema, a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Y cuando se presenta un imprevisto, una situación que termine siendo un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o profesional, entonces el sistema responde. El sistema, ¿qué recoge? Recoge la responsabilidad laboral. El sistema le quita al empleador por afiliarse la responsabilidad laboral. Acá en Colombia existen 4 clases de responsabilidad como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La responsabilidad laboral que la asumen las ARL cuando el empleador se afilia a ellas. Hay una responsabilidad civil que depende netamente del hecho de que el empleador es responsable de la salud de los trabajadores. Hay una responsabilidad penal, es decir, si las omisiones, no tanto las omisiones, digamos que los prejuicios en la salud, en la integridad del trabajador, se presentaron como consecuencia de una ineptitud del trabajador, de una impericia del empleador, que es una responsabilidad que va más allá de la civil, es decir, se notó de que el empleador no fue diligente. Entonces, el empleador puede encuadrarse en un delito de consagrar en la legislación penal por no tener cuidado con respecto a proteger la integridad y la salud de sus trabajadores. Y finalmente, una responsabilidad administrativa. Todas estas, en derecho, pues, ustedes saben que es así, que todas estas responsabilidades terminan convirtiéndose en indemnizaciones. Que era lo que yo le decía a ti Marcos, te decía que una de las cosas que se trabaja acá en laboral, en seguridad social, es la culpa patronal. Las indemnizaciones como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Bueno, entonces, este sistema también reconoce unas prestaciones asistenciales y económicas. Decía el anterior, en el sistema de salud, que existen 2 prestaciones económicas, que es el subsidio por incapacidad temporal de origen común y una licencia de maternidad. Es decir, cuando la mujer va a parir, trae una nueva vida y debe estar en su casa un tiempo. La legislación colombiana dice que es una licencia que se le entrega a la mujer de 18 semanas, aproximadamente 18 semanas. Entonces, esas 18 semanas no le paga el empleador salario, le paga él la empresa promotora de salud, el sistema de salud le paga la licencia por maternidad, si se llama una licencia de maternidad. Esas son las dos, digamos, prestaciones económicas que reconoce el sistema, además de las prestaciones asistenciales, como por ejemplo el suministro de medicamentos, atención de consulta externa, procedimientos quirúrgicos, terapias, prótesis, etcétera. O sea, la idea es, como les decía, el sistema trata de recuperar y hacer llevadera todo lo que tiene que ver con la salud del trabajador. Hay unos límites, pero el sistema tiene problemas, pero funciona, la verdad que funciona. Y regresando acá al sistema de riesgos laborales, existen unas prestaciones económicas. Cuando el trabajador se accidenta o sufre una enfermedad profesional y definitivamente tienen que
incapacitarlo, se le paga también un subsidio por incapacidad temporal de origen laboral o de origen profesional. Recuerden que la que daba el sistema de salud es de origen común, no, acá es de origen laboral. Después que, mientras él se recupera, porque el sistema trata de recuperarlo, de curarlo, entonces a él se le hace una valoración. Y dependiendo de las secuelas, si la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50% y superior al 5%, superior al 5% e inferior al 50%, el trabajador tiene derecho a que la ARL, es decir, la Administradora de Riesgos Laborales, le reconozca y pague una indemnización que se llama indemnización por incapacidad permanente parcial. Es decir, lo que está pagando es la secuela que le quedó al trabajador por la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, pero que no dio invalidez. Entonces el sistema le paga una indemnización, un dinero, que ese va de acuerdo al monto del salario y va de acuerdo al tiempo de servicio del trabajador. Si evidentemente la pérdida de capacidad laboral del trabajador como consecuencia de ese accidente de trabajo o de esa enfermedad profesional es igual o superior al 50%, entonces el trabajador tiene derecho a la pensión de invalidez de origen laboral. Y si el trabajador fallece en el accidente de trabajo o el pensionado por invalidez fallece, los familiares, de acuerdo a unas circunstancias que están establecidas en la ley, tienen derecho a reclamar y a disfrutar de una pensión de sobrevivientes de origen laboral. Entonces, estas son las prestaciones sociales que se pagan dentro del sistema de seguridad social, cuando se creó el sistema de seguridad social. Acá en Colombia, antes de que se creara el sistema de seguridad social, esto le correspondía al empleador. Yo no soy un abogado laboralista tan a favor al empleador, yo soy más del lado de los trabajadores. Pero, sin embargo, hay que darse cuenta de que esto desmotivaba la creación de empresas, pues la carga laboral era muy grande. Entonces, acá en Colombia se tuvieron que inventar, y esto no fue un día a otro, esto fue un proceso que fue de varios años, desde 1945 se venía gestando esto. Lo que pasa es que no se había estructurado bien el sistema, que se estructuró bien fue a partir de 1991. La manera de quitarle al empleador esa carga laboral y prestacional para que pudiera el sector económico, el sector financiero, el sector empresarial, pudiera robustecerse y digamos que dentro del sistema capitalista fue desarrollar el sistema, fortalecer el sistema, buscando que más empleo, mejoramiento de la economía, etcétera. Pero en el 91 se estructuró este sistema que está bien intencionado. La verdad que el sistema está bien intencionado. Hay cosas muy buenas, cosas que con el tiempo obvio se han venido mejorando y que se van a seguir mejorando. Pero estas son las prestaciones sociales dentro del sistema de seguridad social. Pero sin embargo, de todos modos, al empleador le quedan unas prestaciones sociales que son las que también vamos a estudiar ahora. Entonces, estas son prestaciones sociales que reconoce el sistema de seguridad social. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere preguntar? A veces me siento solo hablando demasiado y creo que estoy en una llamada donde se me cortó la llamada. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda? Doctor, yo Sí, tengo señor, una pregunta. Sí, señor, dígame. Marcos. Hay un tema sobre las indemnizaciones. Tengo varias realmente, pero voy a dejarlo para que mis alumnos pregunten. Pero yo tengo una acá que se me ha venido una curiosidad. Estas indemnizaciones, ¿no?, de accidente de trabajo, ¿tienen algún pues margen? ¿Están catalogadas? ¿De repente pues hay una proporcionalidad? ¿O es a un libre albedrío de alguna autoridad administrativa o judicial? ¿Cómo se No, sí. maneja el tema de la indemnización allá en Colombia? Bueno, no, todas. En laboral hay muchas clases de indemnizaciones. Hay indemnizaciones por despido sin justa causa, porque acá se supone que si para poder dar por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral,
una de las partes contratantes, debe ser con justa causa, que si es por injusta causa hay que pagar una indemnización. Y esa indemnización se paga de acuerdo a la clase de contrato. Hay contratos de trabajo, que de acuerdo, hay contratos a término indefinido, a término fijo, por duración de la obra. Hay varias clases de contratos. Entonces, por cada clase de contrato hay una indemnización. Igual hay una sanción, también indemnización, si el empleador no le paga al trabajador su salario y prestaciones sociales debidas durante el contrato y a la terminación de este. Y hablando con respecto a las indemnizaciones que estuve hablando en la diapositiva anterior, es decir, con respecto a la indemnización que está dentro del sistema de riesgos laborales, esta indemnización por incapacidad temporalmente parcial se liquida de acuerdo. Hay un concepto que manejamos acá que se llama índice de base de cotización, IBC, índice de base de cotización, es decir, lo que el trabajador cotiza al sistema. Entonces, de acuerdo a eso, el empleador paga una cotización. Entonces, ese valor de conformidad con el tiempo de servicio y de conformidad con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, se hace una operación aritmética y sale el valor. El valor es así, está reglamentado, está reglamentado. Todas estas indemnizaciones están reglamentadas acá en Colombia. Y lo que tiene que ver con respecto a la culpa patronal, la ley no establece, el legislador no estableció cuál es el valor de acuerdo al, al, al valor de la indemnización, pero acá se utilizan unos peritos, es decir, hay unos auxiliares de la justicia que le llaman peritos, que el juez hace uso de ellos cuando tiene problemas para determinar algún asunto. Entonces, él usa un perito que lo paga la parte que se va a beneficiar del peritazgo, y entonces el perito determinaría cuál sería el valor de la indemnización, pero de todos modos lo hace de acuerdo a una reglamentación que está establecida en jurisprudencia. Se establecen unas bases para que entonces el perito rinda su experticio, su dictamen con respecto a ese concepto que está pidiendo el juez del trabajo. ¿Quedé claro? ¿Lo expliqué bien, Marcos? Gracias, gracias. Creo que he visto algunas preguntas adicionales. Sí, aquí estoy viendo que me pregunta Sandra Smith y Milagros Molina. Sandra, dime, Sandra. Ya, sí, doctor. Yo tengo una pregunta con respecto al tiempo de lo que es la licencia de maternidad. Al menos aquí en Perú se acostumbra a dar una licencia prenatal, que generalmente son a los 7 meses de embarazo, y una postnatal, que son entre 3 y 4 meses. ¿En Colombia el periodo es el mismo o varía en ciertos casos? No, o sea, el tiempo máximo de la licencia de maternidad es de 18 semanas. 18 semanas, estamos hablando de 4 meses y medio, más o menos, 4 meses. Es decir, pero de todos modos, el legislador dejó claro de que era posible, de antes de la fecha del parto, del nacimiento a término, el médico tratante le puede comenzar la incapacidad o la licencia a la trabajadora 2 o 1 semana antes. O sea, si el nacimiento a término está fijado, por decir algo, para el 30 de noviembre, de acuerdo a lo que el médico tratante puede observar, él le puede dar la incapacidad, o mejor, perdón, la licencia a partir del 15 de noviembre o a partir del 24 de noviembre. ¿Ya? Pero si de pronto se le adelanta el parto y se le adelantó para el 14 porque reventó fuente, entonces en ese caso la licencia son 18 semanas a partir del momento del parto. Pero la posibilidad está de que cuando está el nacimiento a término, está establecida la fecha del parto, entonces se puede adelantar 1 o 2 semanas de acuerdo a lo que el médico tratante, el ginecólogo en este caso, él determine. Así se maneja en Colombia. Perdón. Y la licencia de maternidad la paga la EPS, es decir, la entidad que administra el sistema de salud, al 100% del salario de la trabajadora. ¿Te quedó clara, Sandra? Gracias. Sí, es más, dentro de este tema también hay un tema con respecto a
hay un tema con respecto al aborto. Incluso cuando el aborto se presenta también hay una licencia de maternidad que se reconoce y se paga. Igual también para el padre adoptante o los padres adoptantes también tienen derecho. Cuando la madre y el padre están afiliados al sistema de seguridad social en salud, a la madre le dan una licencia de maternidad y al padre le dan una licencia de paternidad. Esa licencia de paternidad es de 8 días, para que él esos 8 días esté colaborándole con su mujer, y esa licencia de paternidad la paga la EPS a la que él está afiliado. Bueno, ahí creo que fui un poquitico amplio para que más o menos vieran cómo es el manejo de la licencia de maternidad acá en Colombia. ¿Te quedó claro, Sandra? Bastante claro, doctor. Gracias. Bueno, Milagros Molina, por favor, Milagros, pero si vas a preguntarte, me gustaría que activaras la cámara. Tengo la cámara activada. La tiene activa. Sí, ¿está Hola, activa? Milagros, ¿cómo estás? Te estoy viendo. Respecto a lo que nos acaba de explicar, muchas gracias por la aclaración. Tengo ahorita dos pequeñas consultas. La primera es respecto a la anterior. Quisiera saber si también este tema de las licencias pre y postnatal son acumulables. ¿Cómo así acumulables? Es decir, yo puedo juntar mi tiempo de licencia pre y postnatal, puedo acumularla para un solo tiempo definido. O sea, sí es posible, como te lo puse ahora en el ejemplo. Si la licencia, si el nacimiento a término se presentó antes, si el parto se presentó antes de la fecha del nacimiento a término, es decir, como les dije, si el parto estaba para el 30 de noviembre, pero se adelantó para el 10 de noviembre, entonces las 18 semanas se acumulan todas. O sea, ella disfruta de las 18 semanas a partir del momento en que parió. ¿Ya? Pero sí, acá en Colombia los médicos, los ginecólogos manejan mucho lo que es la operación, que le llaman, eso es cesárea. Cesárea. La cesárea, sí. Ellos generalmente programan la operación y entonces esa operación la determinan un día y el médico tratante, el ginecólogo, dependiendo del estado de salud de la trabajadora, le da la licencia 1 o 2 semanas. La ley dice que sea 1 o 2 semanas máximo, para tener 2 semanas antes del parto y 16 semanas después del parto. Hasta ahí. Ahora, si 1 semana, entonces 1 semana antes del parto y 17 semanas después del parto. Doctor Haroldo. Sí, señor. Dígame, Marcos, dígame. Sucede que acá en Perú, y era lo que te estaba preguntando Milagros, acá en Perú se acostumbra juntar el pre y postnatal, que nosotros llamamos, ¿no? Acá son 98 días, ¿ok?, de licencia entre pre y postnatal. Pero ¿qué es que se usa, digamos, con cierta frecuencia, que la madre opta por no tener el pre, sino juntarlo? Y del día que sale, da luz, cuenta 98 días para adelante. Entonces, y eso es permitido, la norma lo permite. Y Milagros preguntaba en ese sentido si en Colombia también hay es común, se puede usar eso. Es No, más, pero acá no. en Sí, Perú, termina, Marco, termina. acá en Perú, ¿qué usamos, no? Utilizamos el pre y post y encima le sumamos las vacaciones. Pero eso es una opción que toma la madre. ¿Por qué? Obviamente para estar pues con el recién nacido, ¿no? Y es permitido, por cierto. Claro que el de tomar las vacaciones ya también es un acuerdo de parte con el empleador, porque acá el empleador es a falta de acuerdo para salir de vacaciones, el empleador es quien decide, ¿no? Pero es, digamos, usual que pase esta situación y Milagros apuntaba en ese sentido, ¿no? Eso era un poquito. No, sí, es manejable así. O sea, lo que pasa es que no tenemos el concepto de prenatal ni postnatal, sino que 16 semanas, 2 semanas antes, o 1 semana antes, y 16 semanas después, o 17 semanas después, o las 18 si el parto se presentó se adelantó. Así se maneja acá. Son 18 semanas, estamos hablando de 126 días, más o menos.
Que estamos hablando de casi poquito más de 4 meses. Sí, claro, son 120. ¿No? Es más, acá lo de las vacaciones también se da, es viable siempre que, en Colombia las vacaciones, que para mí es una prestación social, en el libro del código, en el código no aparece como una prestación social, pero para mí es una prestación social. Las vacaciones son 15 días hábiles, y cuando la ley habla de hábiles hay que descontar los dominicales y festivos, es decir, los domingos y los Claro. días de festivos que la ley considera que son festivos. Entonces, 15 días hábiles, estamos hablando de casi como 20 días, aproximadamente 18 o 20 días calendarios. Entonces, también a veces se acostumbra si se da el año de servicio, porque por año de servicio, 15 días o sea, las vacaciones. Ahora, también está la posibilidad, y eso se autoriza, de que el trabajador pueda, aunque no cumpla el año de servicio, pueda pedir que se le anticipen, y el empleador también puede adelantar las vacaciones. Situación que se presentó ahora con respecto a la pandemia. Para tratar de mantener muchos contratos de trabajo, a muchos trabajadores se les dio vacaciones y se le adelantó vacaciones del periodo siguiente. Sí, Entonces, correcto. una figura que dice que se le ayudó. Pero también con respecto a lo que usted decía, profe, y a Milagros, es viable la acumulación de que todas se den al final, pero en esas circunstancias, que se adelante el parto. Ya, que se adelante el parto nada más. Y se puede dar la acumulación de las vacaciones incluso también. Miren, y claro, acá en Perú tenemos 30 días de vacaciones, 30 días naturales. Ah, Así. pero qué bien, sabroso. Milagro parece que Mire, tiene otra pregunta, ¿verdad? mire que yo siempre comento, disculpa Milagros, que te corte un momento, hija. Yo comento siempre en mis clases, todavía no hemos llegado en ese tema con los chicos, pero el Perú es uno de los países que más vacaciones da, ¿no? Creo que lo conocemos, Perú te da 30 días de vacaciones, más los feriados, bueno, en fin, cosas que pasan, ¿no? Milagros, ¿qué es lo que te estabas preguntando? Sí, dime, Gracias, Milagros. gracias por la aclaración. Aló, no te escuché, ¿qué pasó? No te escuché. Bien, tengo un par de videos por acá. Ya, el otro era, usted anteriormente estaba hablando que tenían un cuadro donde ponderaban, si no me equivoco, ciertas multas, eh, claro, ciertas multas, entre otras. Acá veo que también es algo similar. Mi duda es respecto a que nosotros acá, por ejemplo, tenemos a la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y pues esta es la que regula e inspecciona todo lo que es el ordenamiento jurídico sociolaboral, o sea, temas de trabajo. Acá se llama SUNAFIL. ¿Cuál es la entidad, o si es que tienen una entidad que la regula, o lo hacen directamente por el ministerio de su país? Bueno, mira, Milagro, sí. Aquí hay un Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene una estructura un poco parecida a la OIT. Acá existen unos inspectores de trabajo, que son los que hacen el trabajo. ¿En qué sentido? Inspeccionan, hacen labor de inspección y vigilancia, a que desde el punto de vista administrativo, o sea, no judicial, porque los inspectores no son de la rama judicial, sino son del Ejecutivo. Desde el punto de vista administrativo, los inspectores vigilan e inspeccionan que se cumplan las normas laborales. A los empleadores, a las entidades que emiten el sistema de seguridad social, Ministerio de Trabajo. Pero además, con respecto a las entidades que emiten el sistema de seguridad social, es decir, a los fondos de pensiones, como los mencioné, a las entidades promotoras de salud, las GPS o a las GRL, existen unas superintendencias. Las superintendencias acá en Colombia también hacen parte del Ejecutivo, son como especie de unas vigilantes del presidente, además, que vigilan unos asuntos específicos en materia de seguridad, en materia económica, en materia bancaria. Es decir, hay una superintendencia bancaria que está atenta nada más con respecto al funcionamiento de los bancos. Hay una superintendencia de servicios públicos que vigila lo que ocurre con los servicios públicos. Y existe una superintendencia de sociedades que vigila todo lo que tiene que ver con sociedades. Entonces, estas entidades, es decir, los fondos de pensiones, las EPS y las ARL son sociedades. Entonces, ellas son también vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, tenemos ahí, desde el punto de vista administrativo, tenemos la vigilancia del inspector de trabajo a través del Ministerio del Trabajo y de las superintendencias.
Gracias, doctor. Ahora, una última preguntita. Espero no sonar muy acaparadora, pero de verdad me causa mucho interés lo que usted menciona. También estaba mencionando respecto, en un momento pudo mencionar a los trabajadores del hogar o también los accidentes de trabajo. Acá mayormente, cuando hablamos de accidentes de trabajo, yo escucho construcción civil. Y construcción civil es uno de los regímenes especiales, que tienen otro tipo de trato con respecto a los trabajadores y los pagos por el tiempo, por la regulación y por el trabajo en sí. Que no necesariamente... No te escuché el último, no te escuché el último. Es que se te congela el sonido, se te congela. Ok, lo siento. Hablaba, por ejemplo, cuando usted habla de accidentes de trabajo, acá mayormente puedo relacionarlo con construcción civil. El régimen de construcción civil acá es considerado un régimen especial porque no cumple específicamente las 8 horas que acá lo llaman como horario de oficina. No tienen una regulación distinta. ¿Cuál es su regulación de esa forma ahí? ¿Tienen regímenes especiales? ¿Los tratan de una forma distinta? Bueno, te cuento lo siguiente. Cuando yo te estaba hablando de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son eventos que se presentan de forma repentina o de manera, las enfermedades laborales se presentan de forma paulatina, que a cualquier trabajador. O sea, este régimen se le aplica a todos los trabajadores. O sea, la parte de riesgos laborales a todos los trabajadores en Colombia, a todos. Es decir, no hay excepciones, a todos. Sector público y sector privado. Pero sí hay unos que están exentos. ¿Quiénes están exentos? Los miembros de la fuerza pública, es decir, los militares, el ejército, la policía, policía y armada. Ellos están exentos, están por fuera de lo que son los riesgos laborales. Ellos tienen un régimen exceptuado, ¿no? Ni siquiera es especial. Se le llama régimen exceptuado, régimen de excepción. Pero este sistema que está aquí, por regla general, se le aplica a todos los trabajadores en Colombia, a todos. Aquí hay una empresa que se llama Ecopetrol, es una empresa de petróleo, de exploración y explotación. Es una empresa del Estado y ellos también tienen un régimen especial. Tienen un régimen especial ahí porque existen unas normativas internacionales con respecto al pago de los salarios de estos trabajadores y hay unas situaciones que se salen. Entonces ellos han logrado de que su régimen sea especial. Y también están unos docentes, unos profesores de sector público, unos docentes, que eso venía de allá de prácticamente de principio de siglo, unas normativas, unas reglamentaciones con respecto a esa clase de profesor del sector público. Pero ya esos profesores están, no es que estén muriendo, sino que ese régimen se ha ido acabando, porque la intención en Colombia es tratar de homogenizar, de generalizar mejor a todos los trabajadores. Eso es. Pero exceptuados miembros de fuerza pública, especial Ecopetrol. Ya. Y los profesores, que ya es un régimen que ha ido cerrándose. Los demás todos, por regla general, todos están dentro de este sistema. Muchas gracias, doctor. Bueno, chévere. Las preguntas, sigamos. Yo había dicho que hasta las 9, pero yo creo que esto va para largo. No hay problema, ¿verdad, Jessica? ¿Hay problema si me paso unos minuticos de las 9? No, maestro, adelante. Okay. Unos minutos, no pasa nada. Bueno, listo, vamos a poner un poquitico aquí Carlos. Dime, Carlos. Carlos, Alexis, estaban preguntando, maestro Orlando. Sí, Alexis Carlos. Y Carlos estaban preguntando. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Quitaron la manito? No, estaban ahí, creo que sí, no hay problema. Alexis Candiote, ibas a preguntar, Alexis, si me escuchas puedes hacer tu pregunta. Ahora, Buenas noches. Sí, soy Carlos, buenas noches, doctor. Carlos, qué pena, sería bueno que activaras la cámara para verte. No tengo acceso ahora mismo, pero tenía una consulta. Bueno, tranquilo, entonces no importa. Te pregunta. Mi pregunta va, ¿qué garantía tiene el empleador para poder celebrar un contrato de suplencia respecto a la licencia de maternidad? Ya que, como menciona, pueden ocurrir situaciones. No sé qué es contrato de suplencia, ¿Un contrato accidental?
Maestro Oldo, yo le explico un poco el tema que está explicando Carlos. Carlos, gracias a la pregunta, está interesante, por cierto. Ajá. A ver un poco, maestro. Ocurre que en Perú tenemos distintas clases de contratos sujetos a modalidad, que en Colombia también existe. Pero hay un contrato especial, que acá lo llamamos contrato de suplencia. ¿Qué quiere decir? Que ese contrato que utilizamos para contratar a un trabajador que reemplace a un trabajador que ha salido de licencia, como por ejemplo ha salido estos 4 meses, no por maternidad. A eso nosotros llamamos un contrato de suplencia. A eso se estaba refiriendo. Ok, ok, ok. Ahora sí, ya entendí suplencia. Ahora sí, Carlos, hazme la pregunta. Ya Permíteme, listo. por favor. Me refería a la garantía que tiene el empleador respecto al contrato de suplencia o para poder celebrar un contrato de suplencia respecto a la licencia de maternidad, ya que como mencionaba, pueden ocurrir situaciones, ¿no? Como el aborto o el parto fuera de fecha, que se reviente la fuente. ¿Qué seguridad tiene el empleador para poder realizar ese tipo de contratos? No, no hay ningún problema, porque igual el empleador en Colombia no le paga el salario al trabajador cuando se va en esa licencia de maternidad. Y es más, algunos trabajadores, y eso es permitido, recomiendan quién es el que le va a hacer la licencia. ¿Ya? Entonces, esa licencia la paga el empleador. Y es un contrato de trabajo que se puede establecer a término fijo o por duración de la obra, es decir, por el tiempo que va a durar la licencia de maternidad. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Él lo hace, él contrata. Cuando la persona ya regresa, entonces el trabajador, de pronto ese trabajador regresa a su cargo, si es de la misma empresa, o si es de afuera, que generalmente es de la misma empresa, o si es de afuera, ya sale. La legislación es flexible. Acá se habla mucho sobre la flexibilidad de las relaciones laborales. La legislación colombiana en ese aspecto es flexible. Gracias, Con el gracias. empleador no hay problema. Él utiliza el trabajador y, como te digo, generalmente son trabajadores de la misma empresa, o sea, un compañero de trabajo, porque a lo mejor no es fácil ir a improvisar, ¿sí me entiendes? No es fácil. Entonces debe ser alguien que sea de la misma compañía y entonces ahí se van haciendo los manejos de las vacantes, a ver cómo se va rotando. ¿Ya? Pero si es de afuera, igual, lo contratan por el tiempo y ahí sale. No hay problema. Genial. Listo, gracias. Listo, Carlos. Creo que Ale Carrasco iba a preguntar. ¿Cómo no? Ale, adelante. Sí, profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho, Ale. Bueno, muchas gracias, profesor. Mi pregunta va, en Colombia, ¿a cuánto llega a ascender la indemnización por despido arbitrario? Bueno, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, bueno, eso depende del contrato. Si el contrato es a término determinado, se llama acá término fijo. Por ejemplo, si el contrato es a un año y el empleador dio por terminado de forma unilateral, sin justa causa, ese contrato a los 6 meses, la indemnización se equivaldría a los 6 meses que harían falta para culminar el año. Entonces, la indemnización es por el tiempo que faltare. ¿Ya? Si el contrato es por obra, por el tiempo que falta de la obra. Pero si no se puede determinar el tiempo que falta de la obra, la misma ley establece que por lo menos serían 15 días de salario. Si el contrato es a término fijo, perdón, a término indefinido, es decir, no tiene el día que va a terminar, ahí hay una regla bastante compleja, pero sin embargo voy a intentar explicártela. Es decir, la regla es de la siguiente manera. Si el trabajador devenga menos de 10 veces el mínimo legal, acá en Colombia manejamos un salario mínimo. No sé, profesor Marcos, si en Perú también manejan un salario mínimo. Sí, es la remuneración mínima vital. Sí, exactamente. El mínimo hoy acá en Colombia está en 877.803 pesos. Que el dólar está acá en Colombia está alto. Si lo dividimos entre 3.600 más o menos, estamos hablando de unos $245 más o menos es el salario mínimo, el valor del salario mínimo en Colombia en la actualidad.
Entonces, si el trabajador devenga menos de 10 veces el mínimo legal, entonces se paga por el primer año de servicio 30 días de salario y por los años subsiguientes 20 días de salario. Si el trabajador devenga más de 10 veces el mínimo legal, por el primer año se le reconocen 20 días de salario y por el segundo y años subsiguientes 15 días de salario. Esas son las indemnizaciones por despido sin justa causa. Ahora, hay una tesis que también se ha venido haciendo carrera, pero no es fácil dentro del derecho colombiano, que es posible que el despido ocasiona al trabajador un daño emergente, un lucro cesante. Entonces, esos perjuicios, ¿cómo en teoría, el daño emergente es el valor del daño y el lucro cesante es lo que el trabajador no pudo ganar por el daño padecido. Lo que pasa es que, de acuerdo a la legislación colombiana, eso es muy civil, son perjuicios civiles. Y entonces los perjuicios civiles, en esta clase de situaciones, no son muy fáciles de mostrarlos. Pero en teoría es posible. Esa es la respuesta, Ale Carrasco. ¿Te quedó claro o tienes una duda? Sí, profesor, me quedó bastante claro. Muchas gracias. Bueno, listo. Doctor Alberto, disculpe que intervenga. Está interesante, por cierto, ¿no? Los cuadros y los montos. La verdad que no desconocía ese tema de la forma como lo estaban o cómo calculaban las indemnizaciones, sobre todo en el tema de personas indeterminadas, ¿no? Trabajadores indeterminados, contratos indeterminados. Sí. Gracias, doctor Raúl, está muy claro. Creo que después tenemos otra pregunta. Sí, Milagro. Ahí está Milagro. Milagro, ¿ibas a preguntar algo? Sí, doctor, gracias. Estoy visualizando su PPT y pues me parece muy interesante, donde también el empleador administra ciertos implementos de trabajo. Ahora con la coyuntura actual, con el COVID-19, ¿el empleador también está proporcionando ciertos implementos a los trabajadores? Claro. Es más, acá se habla de protocolo de bioseguridad. Es decir, el empleador está en la obligación de entregarle a los trabajadores. Lo que pasa es que no es fácil. El empleador, la utilidad, el margen de utilidad no le gusta que se le disminuya. Pero lo que tiene que ver con los tapabocas, las mascarillas, las caretas, guantes, incluso protectores antifluido que van encima de los uniformes, está establecido que se debe entregar como un suministro, como una dotación adicional. Dentro del tema de prestaciones sociales están unas prestaciones sociales que es lo que vamos a ver ahora. Está la dotación de uniforme y calzado, precisamente es lo que viene ahora. Pero aparte de esta dotación que está aquí en la ley, aparte de esta, ahora con lo del COVID, sí, tiene que entregar los elementos de protección con respecto a este virus. Claro que tiene que hacerlo. Es más, manejar el lavado de manos constante, dispensadores donde tengamos gel antisépticos o alcohol o estaciones de lavado de manos dentro de las empresas, y eso debe ser así. Esos protocolos tienen que presentarse ante las alcaldías de los municipios. Colombia está en una república, está dividida en departamentos y los departamentos están divididos en municipios. Entonces, para que una empresa, ahora que hay apertura, el presidente Duque le llama aislamiento selectivo, de que la persona se tiene que cuidar, pero a la empresa no se le da el permiso de que pueda abrir si no tiene unos protocolos de bioseguridad que permita determinar que los trabajadores van a estar protegidos con respecto al contagio del COVID-19. Interesante. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Creo que continuamos y después hacemos otras preguntas. Interesante. Adelante. Bueno, entonces,
acá con respecto a estas prestaciones sociales son las que paga el empleador. O sea, las que vimos inicialmente fueron las que paga el sistema de seguridad social en Colombia. Estas las paga el empleador, las saca de su bolsillo. Entonces tenemos la primera, a cargo del empleador, está dotación de uniforme y calzado. O sea, el empleador tiene que entregar al trabajador o a sus trabajadores permanentes que no devenguen más de 2 veces el mínimo legal, es decir, que el salario sea hasta 2 veces el mínimo legal. Debe entregarle una dotación de uniformes y calzado, es decir, tiene que entregarle vestido de labor, camiseta, pantalón y calzado. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos trabajadores, pues, lo que le vengo diciendo, el salario no es muy bueno, el salario es malo, entonces que su ropita, que de pronto le cuesta trabajo comprarla, no se la desgaste trabajando. Entonces, el empleador tiene que suministrarle el vestido de labor. Es más, la legislación establece que se debe entregar unos días determinados. Es decir, la votación esta se debe entregar en el año, en los 360 días debe entregarse 3 veces en el año. Mínimo 3 veces. O sea, en el año hay que entregarle 3 pares de zapatos, 3 jeans o pantalones de trabajo y 3 camisas. Generalmente las empresas acá dan más de eso. Dan más de eso. Otorgan uniformes para esa clase de trabajadores, uniformes de uno para cada día. Uno para cada día. Entonces es obligación el empleador entregarlo. Ahora, esta prestación y en general todas las prestaciones sociales en Colombia no constituye factor de salario. ¿Qué quiere decir eso que no constituye factor de salario? Que ellas son pagos que recibe el trabajador, pero que como no se consideran que es una remuneración directa de la prestación de servicio, entonces no es salario. ¿Eso qué implica? De que al momento de liquidar, de sacar la suma aritmética de algunas prestaciones sociales, por ejemplo, de las cesantías definitivas, no se puede tomar en cuenta que el valor del uniforme y calzado entra a engrosar el valor de salario. No se puede. No se puede. Entonces son elementos, dotaciones que recibe el trabajador para hacer mejor su trabajo. Ya, eso es todo. El auxilio de cesantías. El auxilio de cesantías, como lo dice su nombre, es un auxilio al cesante. Es un auxilio para el que dejó de trabajar. Y este auxilio es para que el trabajador, mientras consiga otro trabajo, tenga para subsistir durante ese tiempo. El auxilio de cesantías, el monto del auxilio de cesantía depende del tiempo de servicio. Pero para esto tengo que decirles y explicarles que existen dos regímenes. Hay un régimen tradicional, el clásico, que consiste en que por cada año de servicio el trabajador debe recibir un mes de salario y del último salario, por cada año de servicio. Es decir, si el trabajador laboró 10 años y tenía un salario mínimo, es decir, 877.803 pesos, 877.803 pesos, entonces el valor de la indemnización, el valor del auxilio de cesantía serían 8.777.730 pesos. ¿Ah? Entonces, ese sería el valor del auxilio de cesantía en el régimen clásico. Pero traía un problema. Como les estaba diciendo, acá el legislador adoptó un concepto de flexibilizar las relaciones laborales. Entonces, creó un régimen especial de cesantías para tratar de colaborarle al empleador. ¿En qué sentido? En que anualmente, por ejemplo, el periodo del año 2020, en el año 2021, el empleador debe consignar las cesantías en un fondo de cesantías, que ahora en Colombia se llaman fondos de pensiones y cesantías. Entonces, cuando el trabajador termina de su trabajo, entonces va al fondo y en el fondo le entregan las cesantías. ¿Ya? Lo que es que el empleador paga las cesantías año por año
y está en el fondo. El fondo, ¿qué le da al trabajador? Las cesantías pagadas más intereses bancarios por el tiempo de tener ese dinero. Entonces, es una forma de ayudar al empleador para que el empleador no se desgaste pagando cesantías tan altas. Los dos regímenes están vigentes. Es obligación legal del empleador afiliar o exigir que los trabajadores se afilien a los fondos de cesantía y pensiones. Pero hay algunos que no lo hacen. Entonces, si no están afiliados, entonces se les aplica el régimen tradicional, que sería pagarle el último salario por el tiempo de servicio. ¿Quedó claro? El auxilio de cesantía. ¿Ustedes en Perú tienen algo parecido a Marcos? ¿Tienen algo parecido? Al periodo de cesantía. Al auxilio de cesantía, para el trabajador que sale, ¿tienen algo parecido? No tenemos como auxilio de cesantía, eso no existe acá en el Perú, pero nosotros tenemos un beneficio social que se llama la compensación por tiempo de servicios, que muchas veces estamos en alguna discusión sobre si es un seguro de desempleo o no lo es. Mi posición es que no es un seguro de desempleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si veamos con el concepto de seguro, el seguro siempre va a ser pagado por quien se va a ver beneficiado, ¿no? Y en este caso, el seguro, es decir, la compensación por tiempo de servicios, lo paga el empleador. ¿Y cuándo utilizas esta compensación por tiempo de servicios? El día que dejas de trabajar. Es como que tienes un respaldo para poder sustentarte hasta cuando vuelvas a reinsertarte al ámbito laboral, ¿no? Pero no tenemos esa compensación, ¿no? Subsidio por cesantía, no tenemos. Ah, ok. Bueno, listo. Listo. Gracias, profesor Marco. Bueno, entonces, este es cesantías. Bueno, ahora vamos acá. Intereses de cesantías. A ver, ¿por qué estos intereses? El legislador consideró que el trabajador, cuando está al servicio del empleador, el empleador tiene las cesantías. Entonces, al tener las cesantías, el empleador, como las tiene, se queda con ese dinero durante el año de trabajo. Entonces, él le debe pagar al trabajador unos intereses de cesantías, que sería equivalente al 1% mensual. Es decir, que eso es, y hay que pagárselos anualmente. Normalmente se le paga anualmente al trabajador. El 1% mensual. Es decir, que a 31 de diciembre, el empleador al trabajador, pues eso lo paga directamente el empleador al trabajador, debe cancelarle los intereses de cesantía, es decir, el 12% de, de las cesantías de ese año. Si la cesantía es un salario mínimo, 877.803 pesos, entonces el 803, estaríamos hablando de 105.000 pesos con concepto de intereses de cesantía. Esa es otra prestación social. Estos intereses de cesantía fueron creados por la Ley 52 de 1975 y reglamentados por el decreto reglamentario 11.116 del 76. Se considera que es una prestación social, ahí lo dice, que es el interés, el 12% anual. Bueno, subsidio de transporte, otra prestación social, y es económica también. Este subsidio de transporte es un dinero que adicional del salario, mensualmente se le debe dar un dinero al trabajador por transporte, siempre y cuando el empleador no le suministre el transporte al trabajador. ¿Qué trabajadores tienen derecho a devengar este subsidio de transporte? Aquellos trabajadores que devengan hasta 2 veces el mínimo legal. Entonces, aquellos que ganen hasta 2 veces el mínimo legal, el empleador tiene la obligación de pagarle el subsidio de transporte en la medida en que él no suministre el transporte. Y hay otra condición, que el trabajador viva a más de 1 kilómetro de la empresa. Que si vive menos de 1 kilómetro de la empresa, no tiene derecho a subsidio de transporte. Priva de servicio. Este es otro dinero
La prima de servicio es una platica ahí adicional que se inventó el legislador y que igual la debe pagar el empleador. La prima de servicio se paga 2 veces en el año. Se paga 15 días de salario en el mes de junio, a más tardar el último día del mes de junio, y 15 días de salario a más tardar el 20 de diciembre. Acá, ¿por qué se puso esto? La idea es tratar de que el empleador le entregue un dinero al trabajador para que él pueda salir a comprar. Ya, la idea es ir a comprar para mantener como que reactivar la economía. Entonces, y en diciembre, por aquello de las fiestas de diciembre, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, para que tenga un dinero adicional para que pueda comprar los regalos, comprar la cena navideña, etc. Esta prestación social es en dinero, son 15 días de salario, como estoy diciendo, y no es un factor de salario, y lo paga el empleador a todos los trabajadores. Es decir, aquí no hay un monto determinado de salario, con monto de dinero por salario, no. Todos los trabajadores en Colombia, todos aquellos que estén relacionados con un empleador bajo un contrato de trabajo, tienen derecho a recibir una prima de servicio. 15 días en junio, 15 días de salario en junio, 15 días de salario en diciembre. Interesante. Sí, bueno, y a mí haciendo esta diapositiva, haciendo esta presentación, se me olvidó decirle que hay otra prestación social que también paga el empleador, que se llama subsidio familiar. Subsidio familiar nace de dónde? Lo paga el empleador, se lo paga a unas entidades acá en Colombia. Es el 9% del valor de la nómina, el 9%. Se lo paga, acá hay unas entidades que se llaman cajas de compensación familiar. El empleador se lo paga a la caja de compensación familiar el 9%. De ese 9%, la caja se queda con el 4%. Le manda un 3% al SENA. El SENA acá en Colombia es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es lo que conoce uno comúnmente como la Universidad del Pueblo, la universidad que es gratis para el pueblo. Y el SENA se mantiene con el dinero de este 9%. En ellos sería el 3%, que eso se llama los parafiscales. Los parafiscales. Entonces, el 3%, el SENA se mantiene con el 3% de los parafiscales. No lo paga el gobierno. Y esa es la universidad del pueblo, la universidad de los pobres. Porque aquí hay universidades públicas, pero no son muchas y los cupos son limitados. Y hay muchas universidades privadas donde los estudios son caros, muy altos. Entonces, y el 2% restante del 9% va dirigido para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un ente del Estado que también se mantiene con los parafiscales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sirve para un apoyo social, psiquiátrico, psicológico, para las familias en Colombia. Existe una vigilancia, inspección y vigilancia con respecto al trato con los niños, al trato con los ancianos, al manejo de las relaciones interfamiliares, y eso lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el Instituto Colombiano, el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sale del 2% de los parafiscales. Entonces, todos los empleadores tienen que pagarle a la caja de compensación familiar el 9%. Ellas se quedan con el 4%, la caja de compensación, el 3% para el SENA y el 2% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué hace las cajas de compensación? ¿Para qué sirven las cajas? Las cajas son también mecanismos, son entes que ayudan a tratar de hacerle más fácil la vida al trabajador. Entonces, ellos reconocen, a través de ese 4%, reconocen una prestación social que se llama subsidio familiar. Entonces, ellos a los trabajadores le devuelven, no a todos, a aquellos trabajadores que devengan hasta 4 veces el mínimo legal, le devuelven un dinero. No es mucho, realmente no es mucho. Pero es una práctica que le sirve al trabajador para comprarle a los hijos los útiles escolares, para cositas
de transporte, cositas pequeñas, le sirve, le sirve. Y también las cajas de compensación también dan prestaciones sociales asistenciales, por ejemplo, colegios. Entonces, dependiendo del monto de salario del trabajador, hay unos colegios de las cajas de compensación que si el salario es bajo, entonces paga una colegiatura bastante económica, muy bajita, casi público, y son buenos colegios, donde contratan buenos profesores, donde tienen una infraestructura bastante importante. Invierten en deporte, en los colegios, en deporte, en cultura. Son colegios de mucha envergadura acá en Colombia. Y también en auxilios de vivienda. También aquellos trabajadores que tienen que ganar hasta 4 veces el mínimo legal, ellos le subsidian vivienda. Hay subsidios de vivienda para esa clase de trabajadores. Entonces, ellos con ese 4% manejan esta clase de prestaciones sociales. Bueno, mis queridos alumnos del Perú, estas son, a grandes rasgos, estas son las prestaciones sociales que paga el sistema de seguridad social en Colombia y el empleador a todos los trabajadores en Colombia. Espero que les haya gustado esta explicación. Si tienen algunas dudas con respecto a la segunda parte, no sé si Milagros tenga alguna pregunta, que ha estado bastante inquieta. ¿Todo quedó claro? Bueno, sí, doctor, la verdad que estuvo bastante claro. Hay varios beneficios sociales o prestaciones sociales que llaman ustedes que se asemejan a nuestros beneficios sociales. Nosotros acá le llamamos beneficios sociales. Interesante sería de repente un día compartir otro intercambio, porque en el Perú llamamos beneficios sociales y otros beneficios laborales, ¿no? Pueden estar inmersos, pero por un tema académico siempre es bueno diferenciarlos. Beneficios sociales reconocidos por ley, solamente hoy día tenemos 5. Y hablo de la CTS, que es la compensación por tiempo de servicios. Hablamos las gratificaciones, que justo son para en julio y en diciembre nosotros. Usted escuché que tenían un pago en junio y en diciembre, ¿no? Sí. Nosotros julio y diciembre, y dependiendo el régimen laboral, algunos serán una remuneración completa, ¿ok? Otros 15 días, ¿no? Y otros no les pagan nada también. Todo va a depender, ¿no?, del régimen laboral. Es interesante ese tema. ¿Por qué en julio? Acá llamamos por nuestras fiestas patrias, que es la celebración, pues, de la independencia del Perú, que es el 28 de julio. Y obviamente en diciembre por Navidad, ¿no? Ahí tenemos esos, tenemos las que llamamos utilidades, ¿no? Luego tenemos el seguro de vida ley, ¿ok?, que es un seguro que hace no menos de un año y medio, varió, porque antes se pagaba cuando el trabajador cumplía 4 años, ¿no?, bajo las órdenes del empleador. Pero hoy día cambió y se paga, ¿no?, al primer día que tiene el trabajador prestando servicios a su empleador, ¿no? Y el último es una asignación familiar que se le paga a cada trabajador que tenga hijos, ¿no? Son esos beneficios sociales. Y después tenemos beneficios laborales como el sobretiempo, horas extras, las vacaciones, ¿no? Feriados, etc. Entonces, pero es interesante, ¿no? No quiero abordar todo este tema porque nos vamos hasta la próxima semana y no acabamos de conversar de este tema, doctor, ¿no? Sí, claro, tienes razón, Marcos. Sí, la verdad que ha sido muy, muy interesante. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta más. Por ahí veo a Ale, Milagros, Sandra, Leslie, Jessica, no sé. ¿Tienen algunas preguntas adicionales? Encantados los escuchamos. A la orden, lo que digan, lo que quieran, con mucho gusto. Aquí estamos. Mire, tenemos una pregunta, doctor, acá en el chat.
Sí. Sí, sí, escuchamos. Sí, eso le iba a decir, que en el chat Alexis dejó una pregunta. Sí. Los trabajadores pueden retirar las cesantías en caso de querer comprar una vivienda, estudios o remodelar su casa. Bueno, sí, ahí leí la pregunta. La pregunta es la siguiente, no sé si me escucharon. Dice, doctor, los trabajadores también pueden retirar las cesantías en caso de querer comprar una vivienda, estudios o remodelar su casa. Bueno, esto es la excepción. Lo que pasa es que se supone que el auxilio es para el que está cesante. Es decir, cuando tú sales, pierdes tu empleo, te retiras de la empresa, entonces ese dinero de la cesantía es para tú sobrellevar las cargas mientras consigues otro empleo. Esa es la idea. Pero sin embargo, el legislador colombiano sí dio la posibilidad de forma excepcional de que con el dinero de la cesantía se puede comprar casa, incluso no solamente comprar, se puede hacer mejoras a la vivienda cuando es propia. También incluso para el estudio de los hijos se puede. Eso es, pero es la excepción. Y eso tiene unos montos que hay que mirar a ver. E incluso también es posible que el empleador pueda prestarle dinero al trabajador sobre las cesantías. Sobre las cesantías. Eso también se ha dado sin intereses. Claro, cuando el empleador presta es sin intereses. Sin intereses. Acá eso está reglamentado en Colombia. Pero sí, es posible, pero de manera excepcional. ¿Oíste, Alexis? Está claro, doctor, gracias. Sí. Bueno, entonces si no tenemos más nada, Marco, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Creo que hay una pregunta adicional de Milagros. Ah, Milagros, sí. Milagros está preguntando. Está bastante activo, Milagros. Sí. Dime, Mila, ¿tienes el audio lo tienes desactivado? Ah, sí, ahora sí. Pero muchas gracias. Sé que la verdad es muy interesante poder oír su regulación. Quisiera preguntar si es que tienen alguna regulación, por ejemplo, para el periodo de... Milagro, es que el audio se te interrumpe, por eso no te escucho bien. Sí. Quisiera preguntar si es que existe una regulación o si es que tienen para el trabajador nuevo ingresante a labores un periodo de prueba. Ah, sí, el periodo de prueba, acá existe el periodo de prueba. Pero el periodo de prueba en Colombia debe pactarse, no es isofacto. O sea, se tiene que pactar y por escrito. Porque acá en Colombia es posible que el contrato de trabajo pueda ser verbal. El contrato de trabajo en Colombia puede ser verbal o puede ser escrito, tiene el mismo valor jurídico. Pero el periodo de prueba, si se quiere establecer el periodo de prueba, que es la parte inicial del contrato de trabajo, se tiene que pactar por escrito. ¿Y cuál es el efecto del periodo de prueba? El efecto es que la terminación es súper flexible. ¿Por qué? Porque la idea del periodo de prueba es que el empleador mire las condiciones del trabajador a ver si es lo que él quiere y el trabajador si está de acuerdo con las expectativas que le prometió el empleador respecto al trabajo. Entonces, el periodo de prueba es para ambos. Para ambos. En Colombia es hasta de 2 meses, por regla general. Es decir, puede ser menos, puede ser de 1 mes, puede ser de 15 días. Eso lo determinan las partes. Pero para que tenga efectos jurídicos tiene que estar pactado por escrito. Ok, doctor, interesante, por cierto. ¿Alguna otra cosita? Creo que ahí estábamos quedando, ¿no, doctor? Excelente. Sí, sí. Muy. Bueno, a Milagros, a Sandra, a Ale, las espero mañana también. Seguro. Ah, Milagros, vas a estar mañana, Milagros. Milagros, vas a estar mañana. ¿Ah? No te escucho, tienes el audio desactivado. ¿Y Sandra Smith va a estar mañana? Claro, Doc, nos vemos a las 7 mañana. Bueno, listo, pues. Bueno, Marcos, hermano mío. No, un gusto. Déjeme darle las gracias a nombre de los chicos de mi salón, ¿no? Del curso. La verdad que los he visto bastante interesantes y yo mismo estoy bastante prendido de tan pues notable disertación.
La verdad que está muy, muy interesante. Me ha dejado usted la valla muy, muy alta. Voy a tratar de, al menos, asemejarme ¿cómo se llama? No, A usted la esa valla. no, profe Marco, usted la supera mañana, tranquilo, sin tanto esfuerzo usted supera mañana las expectativas. Bueno, Espero pues, encontrarnos mañana con sus alumnos. El tema a tratar va a ser la remuneración, ¿no? Y toda la implicancia en estos beneficios sociales que hemos ya conversado a grosso modo en esta noche. No sé, Jessica, si tendrías algo que decirnos, nosotros encantadísimos. Nada, simplemente agradecida con el maestro Haroldo por su tiempo, por impartir los conocimientos y bueno, también a los estudiantes que han sido desde el principio, han estado, de verdad, me he quedado muy sorprendida, ha sido un grupo muy, muy lindo donde han estado participando activamente y bueno, eso es lo bonito, ¿no? De poder comparar de cómo se desarrollan en ambos países y poder conocer un poco también de la cultura de nuestros países, ¿no? Mencionaron acerca igual de la comida y todo ello, entonces sí, sí creo que todo está muy bien y nos vemos mañana. Entonces. listo, nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.